Muy bien, para todos, muy buenos días. Espero estén muy bien. Muchas gracias por su puntualidad y por haberse conectado a este espacio de capacitación. Mi nombre es Karen Camargo, consultor técnico para AudiBrain SaaS y nosotros somos AudiBrain, una empresa 100% colombiana cuyo objeto es diseñar soluciones de software para auditores, consultores y que esas soluciones sean fáciles de usar, innovadoras y 100% en la nube. Nosotros precisamente hemos diseñado estos espacios de capacitación para complementar la práctica, no solamente profesional a nivel de software, sino también esas mejores prácticas y poder también, digamos que fortalecer ciertas habilidades de nuestra comunidad de auditores. Precisamente en relación con esas habilidades blandas se vienen trabajando y hemos trabajado una serie de webinars de la mano de Elías Santamaría y hoy vamos a hablar acerca de las técnicas de coaching para auditores. Elías, por su parte, es ingeniero industrial con especialización en calidad, gestión de conocimiento, educación empresarial y ha trabajado como consultor gerencial en temas de organización y sistematización de procesos, montaje de sistemas de aseguramiento de calidad y también en procesos de gestión del conocimiento. Elías fue también parte de PwC o PricewaterhouseCoopers y ha fungido también como instructor internacional de cursos acerca de habilidades gerenciales y formación de instructores con talleres dictados a nivel Suramérica, bueno, otros países. Elías, es un verdadero placer para nosotros que estés nuevamente en este espacio. Sin más preámbulo, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias, Karen. ¿Cómo estás? Espero que me estés escuchando bien. ¿Sí? Todo ¿Me perfecto. ves? ¿Todo Sí, señor. perfecto? Ujú. Bueno, ¿y la presentación? Listo, ya la voy a incluir. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Me es grato para mí estar otra vez con ustedes, esta vez hablándoles acerca de un tema muy importante que se llama técnicas de coaching para auditores. Entonces, esperando que Karen ponga la presentación, vamos a tratar eso. ¿Ya está cargando? Ya Listo. está cargando. Aquí no lo he visto todavía. Ahí está cargando. Pero bueno, la primera pregunta que uno se hace cuando empieza a hablar de este tema es, para ustedes, ¿qué es el coaching? Es decir, ¿qué cosa representa el coaching dentro de el trabajo que ustedes tienen? Todos ustedes pues son una comunidad en donde la mayoría de los que están acá, por no decir del 100%, trabajan de una u otra forma en técnicas de auditoría. Entonces, el coaching, ¿cómo funciona dentro de, digámoslo, de esta comunidad? Eh, para saber lo que es el coaching, primero que todo, tenemos que remontarnos un poquito a la historia, el origen del coaching. Eh, Cuando nosotros hablamos de coaching, lo primero que hacemos es asimilarlo con otras palabras, ¿cierto? ¿Qué palabras a ustedes más o menos se les refleja o se les asimila o se les hace semejantes a coaching? Alguien que me diga un ejemplo, puede escribirlo por el chat si quiere. Sandra Peña nos dice liderazgo, Líder, un líder, exacto. Otra guiar, palabra, el guía, mentoring. perfecto. Mentoring, importantísimo. El que escribió eso, lo felicito porque por Ujú. ahí es lo que les quiero explicar. Muchas gracias por los aportes de ellos. Por ahí dijeron que no se escucha bien. Por ahí, Ya pedimos que por favor validen los dispositivos de audio. em, pero
La mayoría de confirmaciones nos indican que sí Sí está se bien. está Entonces es escuchando bien. más que verifiquen por favor el dispositivo. Si quizá Perfecto. tienen el dispositivo conectado y es otro el que está emitiendo el audio. Ok. Entonces, íbamos en las palabras que son similares a coach. Y encontrábamos que dentro de esa filosofía existen dos términos. El coach, que es la persona encargada de dar una información, y el coachee, que es la persona encargada de recibirlo. Entonces ya hay dos, digamos, nuevos vocablos que vamos a trabajar durante toda la sesión. Pero, ¿qué es el coach? Aquí están las palabras que ustedes piensan cuando se refieren a una persona como coach. Puede ser líder, puede ser desarrollador, guía, entrenador, motivador, consejero o alguien que me escribió allí, mentor, cuya práctica pues es el mentoring, que es el desarrollo de la práctica del mentor. Pero, ¿por qué los llevo yo a esta palabrita? Resulta que esa palabra se origina desde la Grecia antigua. Resulta que todos ustedes conocieron la Ilíada, la Odisea, los viajes de Homero, los viajes de Ulises, perdón, y que lo escribió Homero en sus libros. Eh, Resulta que todo se originó en la isla donde vivía Ulises. Resulta que en esa época se iban para la guerra en sus barcos y no sabían cuándo iban a volver. Ulises tenía un hijo que se llamaba Telémaco y entonces él estaba preocupado por la educación de su hijo. Cuando se fue para la guerra, entonces él se preocupó por dejarlo en las manos de alguien y entonces se buscó una persona que era como el sabio de su isla. Y entonces le encargó la capacitación de su hijo, que era pequeño, tendría por ahí unos 8 años, y se lo dejó a cargo para que lo educara. Este señor se llamaba mentor, y ahí viene la palabra mentor. Entonces vamos a mirar por qué se originó el coach. Entonces, el, este señor se encargó de capacitar a, a Telémaco. Pero Telémaco, mentor, cuando Ulises parte a Troya, bueno, esto ya lo dije, mentor no era un consejero simple, su labor era distinta. Él se dedicaba a guiar, a hacer preguntas, a despertar el pensamiento crítico, a acompañar a Telémaco en su camino hacia el aprendizaje. Entonces, toda esta filosofía en donde la persona no le enseñaba, esto es así porque yo lo enseño, sino le preguntaba, ¿usted qué piensa acerca de esto? ¿Usted qué opina? ¿Cómo cree que sea la solución? Etcétera. Lo guiaba a través de preguntas para que la persona misma fuera encontrando las respuestas. Este concepto, esta filosofía fue lo que originó lo que nosotros conocemos como coaching. Entonces, miremos por qué. La metodología que utilizaba este señor que se llamaba mentor se basaba en estos factores: la escucha activa, dejar que hable la persona. Segundo, hacer preguntas claves. Preguntas como, ¿y usted qué piensa acerca de eso? Preguntas como, ¿cuál sería la solución indicada? Preguntas como, ¿qué metodología usted cree que es la más correcta? ¿Ves? Así uno sepa la respuesta, pero que la persona a la cual uno está guiando encuentre la respuesta por su propio camino. De ahí nació el coaching.
¿Ves? Entonces se fomentaba la autonomía de la persona, se construía confianza con esa persona y se procuraba por darle un desarrollo integral de muchos temas, no solamente del tema que se estaba planteando. ¿Qué pasó después de todo esto? Esto fue en la época Grecia antigua, etcétera, etcétera. Resulta que en los años 70, 80 apareció un inglés llamado Timothy Galway, que retomó esos conceptos dados por Mentor y los aplicó en el tenis y en el golf, deportes muy practicados en Inglaterra. Y con base en esos mismos conceptos de preguntas y respuestas, de decirle a los jugadores cuál crees que es tu falla, cómo crees que lo puedes superar, eh, mm, cómo crees que debes entrenar mejor. Es decir, que los mismos jugadores fueran encontrando y programando su plan de carrera o su plan de juego en el deporte. Entonces, este tipo se hizo muy famoso con esa metodología. Sacó varios libros como el juego interior del golf y el juego interior del tenis. En inglés, The Inner Game. Este tipo tomó los mismos conceptos de Mentor y los llevó al deporte. Pero ¿qué pasó después? Que hubo otra persona que dijo, si esto funciona en el deporte, ¿por qué no lo metemos en, en las empresas? Y empezó a crear todo este concepto, pero para las empresas. Y entonces fue el tercer paso importante que se llamó John Whitmore. John Whitmore cogió todos los conceptos basados en el Inner Game y lo llevó a las empresas. Y fue el que desarrolló el tema llamado Coaching for Performance. Y fue el que creó todos estos conceptos que se empezaron a desarrollar durante del 2000 para acá y todo esto, y que se llamó técnicas de coaching. ¿En qué se basa? En lo mismo que hacía en la Grecia antigua el sabio Mentor, en dejar que las personas descubran por sí mismos las respuestas, así uno las tenga, pero si esa persona lo descubre, hay una posibilidad y una probabilidad más alta de que la persona las asuma como propias y entonces las ponga en práctica más fácil. Además, si uno está tratando de buscar una solución de algo y uno tiene la respuesta en el bolsillo, pero no se la dice a la persona, sino que lo deja que llegue a esa respuesta que uno tiene en el bolsillo. Hay dos posibilidades. Una, que la persona no sepa, pero uno la va induciendo a que la encuentre. Dos, que la persona de pronto tenga una respuesta mejor que la que uno tiene en el bolsillo y entonces se beneficia los dos. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener una respuesta muy buena y uno va a aprender algo que no se le había ocurrido todavía. Entonces es un gana-gana por todos lados. Ok, entonces lo que vamos a ver es cómo aplicar estos conceptos dentro de un área de auditoría, un área de crecimiento personal, preguntas que tengan ustedes con sus subalternos, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en estos breves momentos. Entonces ya vimos cómo creció, cómo funcionó esta metodología desde Mentor, pasando por el deporte y llegando a las oficinas de trabajo. Ok.
En resumidas cuentas, el coaching es una forma de desarrollo personal. ¿Para qué nos sirve dentro de un departamento o un área o un grupo de auditoría? Nos sirve para muchas cosas. Una, para hacer crecer a las personas con respecto a su crecimiento personal. Yo quiero progresar académicamente, yo quiero progresar con un curso de inglés, desarrollarme mejor, etcétera. Para eso sirve. Dos, para desarrollo de habilidades técnicas. Yo quiero aprender a ser mejor una revisoría fiscal, yo quiero aprender a hacer mejor un inventario, yo quiero aprender a hacer mejor eh, una auditoría ante un cliente. Entonces uno lo va guiando para que esa persona vaya puliendo ciertas cosas. Sirve hasta para conflictos internos de habilidades gerenciales. Por ejemplo, eh, cómo hacer para llevarme mejor con mis compañeros dentro de un área de trabajo en un núcleo de auditores. Entonces sirve para todos esos, digamos, conceptos o problemas que se presentan dentro de cualquier departamento. Entonces, es una forma de desarrollo personal que nos ayuda en todas estas variantes, en donde el coach ayuda a una persona que se llama el coachee para lograr un objetivo. Ese objetivo, como les dije, puede ser variable, puede ser desarrollar una competencia, puede ser mejorar un relacionamiento, puede ser conocer un procedimiento mejor. Entonces, hay diversas utilizaciones de esta metodología para el desarrollo de una persona. El coaching, la definición que aparece es la siguiente. El coaching es un proceso en el cual una persona o un grupo de personas son puestas bajo la tutela de un coach que nos observa, nos asiste, nos orienta, nos acompaña, nos motiva y evalúa durante un periodo de tiempo o durante el desarrollo de un proyecto. Eso es lo que hace un coach. ¿Para qué? Para guiar a la gente, para que por su propia cuenta, ojo esa palabra, por su propia cuenta, lleguen a las conclusiones correctas. ¿Con esto qué se pretende? Utilizar el potencial que todas las personas tienen internamente. ¿Por medio de qué? De utilizar el cuestionamiento. ¿Qué es el cuestionamiento? Las preguntas. Y la otra habilidad básica, la habilidad de escucha que debe tener el coach ante el coachee. Permitirle escuchar, permitirle que hable y guiarlo por medio de preguntas. Son dos de las habilidades más importantes que debe tener un coachee para desarrollar esta metodología de aprendizaje. Entonces, todo esto, ¿en qué se debe desarrollar? Dándole el tiempo, el espacio, y yo diría que, aparte de tiempo y espacio, la importancia de este proceso para que fluya y funcione bien. No hacerlo de una manera como cuando tenga tiempo o dejémoslo para después o hay cosas más importantes, sino darle el tiempo, el espacio y la importancia para que un proceso, un proyecto o un programa como este funcione bien. Mejor dicho, ¿qué quiere decir? Que si uno tiene citas o reuniones con una persona, que estas citas o reuniones sean prioritarias, se cumplan, se lleve un seguimiento,
se vayan mirando los avances, los progresos o los problemas que se van presentando durante el camino. Es darle importancia para que esta persona se sienta apoyada y se sienta guiada. Y no dejarlo como para cuando tengamos tiempo o, o como un proceso secundario detrás de otros muy importantes que existen dentro de una organización. Ok, ¿hasta ahí hay alguna pregunta del concepto de coaching? Por el momento no, Elías, solamente veo un comentario de Wilbert Gómez que nos decía técnica de hacer preguntas hasta llegar a una razón, antigua Grecia, la mayéutica. Sí, señor. Exactamente, tienes razón. De ahí nació ese concepto que se llama la mayéutica, que es una, digamos, una filosofía o una metodología utilizada por los, digamos, los sabios o los grandes pensadores de esa época griega. Tiene toda la razón. Muchas gracias por su aporte. Todo esto se basa en algo que dijo Galileo Galilei. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. Eso es básicamente, digamos, uno de los principios básicos, de los fundamentos básicos de lo que es el coaching. Y nos vamos a basar en esto para seguir desarrollando el trabajo. Ok. Se han desarrollado diversos tipos de coaching. Básicamente, los tipos de coaching que han sucedido o han evolucionado, digámoslo así, son el deportivo. Fíjese que la mayoría de gente habla del coach. En el gimnasio uno tiene un coach. Existe muchísimos. El empresarial, que es el que estamos trabajando. Hay otros que se llaman los coach de vida, que es algo que han utilizado mucho y es cuando la persona pues está pasando por un problema y quiere superar un problema, un obstáculo, le va mal en la vida. Y entonces aparecieron muchos personas que de buena manera trabajan este tipo de problemas. Hay unos que se convirtieron en unos embaucadores que digamos que desacreditaron este tipo de prácticas, porque lo convirtieron en algo piramidal. ¿Qué quiere decir piramidal? Quiere decir que tú te metías a ciertos cursos, pero para tú progresar dentro de estos cursos de superación, necesitabas meter más gente eh, para que recibiera los cursos básicos. Entonces, cuando tú metías a 10 personas en el curso básico, entonces ascendías a recibir el curso número 2. Y cuando metías gente en el curso número 2, ascendías al curso número 3. Eso se llama una pirámide. Entonces, por eso fue tan desacreditada esa metodología dentro de el coaching de vida o el coaching ontológico. Lo desacreditaron mucho. En Sudamérica cerraron muchas organizaciones, muchas empresas que se dedicaban a estafar a la gente. Lo mismo existió coaching religioso, donde tú para superarte tenías que comprar libros relacionados con Cristo o con cualquier tipo de, digamos, de Dios que exista, iban superando ciertos niveles, pero todo bajo el concepto de tú me traes y yo te asciendo. Y tú eres mejor si me traes más gente. Eso no es el coaching. Y existen los coaching de voz, coaching actoral, coaching que sí funcionan porque son eh,
trabajan bajo el concepto de ir mejorando las debilidades de las personas con base en que las vayas descubriendo tú mismo, que es el concepto inicial que nació desde Mentor en la Grecia antigua. Entonces vamos digamos, a concentrarnos en lo que quiere decir el coaching empresarial, que es el que nos interesa. Y entonces llegamos a digamos, unas siglas que nos indican qué quiere decir el coaching empresarial. Y aparecen las siglas GROW, G-R-O-W, que nos llevan a un video, un corto video, que por favor, Karen, tú nos puedes ayudar con el corto video que es mudo, no nos va a dar mucha terminología, pero gráficamente nos va a explicar en qué consiste la metodología GROW. Por Claro que favor, sí. Karen, gracias. Listo, ya lo voy a compartir. ¿Tiene audio, Karen? Ah, sí, ahí está. Gracias. Esta persona tiene un problema y le cuenta a su coach que tiene un problema. La visión, ¿cómo quiere solucionar este problema? Pasar del punto A al punto B, hacer un cambio o aprender algo. La parte 3, el plan. Fíjese que el coach le dice al coachee que lo dibuje, que lo diseñe, como él lo imagina. El coachee va desarrollando su propia metodología con base en las ayudas que le da el coach. Se van a encontrar problemas. Y con base en las herramientas que le da el coach, van encontrando la solución. Hasta que se llega a la meta o a cumplir con el objetivo planteado y se busca otro objetivo por cumplir. Y el fin es el éxito. Listo. Descubre Wix Studio. Muchas gracias, Karen. Eso básicamente es, a muy grosso modo, lo que quiere decir el coaching. Y eso básicamente está reflejado en la metodología GROW. Vamos a esperar que nos vuelvan a poner los slides. Ay, Dios mío, bueno, vamos para adelante hasta donde íbamos.
Listo. No hay problema. Entonces, íbamos en la metodología GROW. Vamos para adelante. Ay, Dios. 17. 35. Más adelante, sí, sí, sí. Bueno, ¿hasta ahora hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto con la metodología? ¿Hasta ahora alguna duda? Por el Aproveche. momento no, Elías. Está. Bueno, bueno. Entonces, el modelo GROW se basa en 4 letras que son unas siglas de una palabra, de palabras norteamericanas en inglés. Goal, que es meta, reality, realidad, opciones y will, adelante. Las siglas traducen grow. Cada una de estas son como las etapas, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, la primera es cuál es la meta, a dónde quiere llegar esta persona. Y ahí es cuando se acuerdan los tópicos de la discusión, a dónde quiere llegar, los objetivos específicos, esta persona, cuál es, digamos, el objetivo primordial, cuál es el problema, etcétera, etcétera. Se fijan los asuntos que uno requiere, vamos a trabajar primero este tema, después otro, mejor dicho, es la reunión inicial con la persona. Después viene la segunda letra, que es la R de realidad, y es una autoevaluación en dónde se encuentra esta persona. Eh, ¿Qué le falta para poder llegar a la meta? Ahí es cuando uno como coach debe ofrecer ejemplos, ponerle oportunidades, alternativas, debe trabajar mucho el concepto de darle, digamos, soluciones que sean viables. Porque, ¿qué tal? No, es que yo quiero llegar a ser ultramillonario en 2 meses. Hombre, pues si eso es donde quiere llegar, él le hace falta muchísimo para cumplir la meta y el trabajo de un coach ahí es ponerlo en contexto y darle la realidad con ejemplos específicos, pero con cosas reales. Eh, Distinguir hechos y emociones y evitar suposiciones y trabajar con hechos y datos importantes y relevantes. Es decir, es ponerlo en contexto a esta persona. Después viene digamos, la etapa número 3, que es mirar qué opciones hay. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos por este lado? ¿Qué pasa si lo hacemos por este lado? De pedirle a la persona que nos muestre las opciones. ¿Mm? Por ejemplo, eh, el problema es que esta persona para crecer como auditor necesita ser bilingüe. Vamos a poner el ejemplo de ser bilingüe. Entonces, en la parte de aquí atrás, en realidad es, bueno, ¿qué tipo de inglés tiene usted ahorita? ¿En qué nivel está? No, yo estoy en el nivel básico, estoy en el nivel de primaria y quiero llegar a manejar el inglés en 15 días. Es imposible. Entonces, ubicarlo en la realidad, decirle, bueno, en 15 días no se puede. Usted, hay opciones. ¿Usted ha mirado qué tipo de opciones tiene? Es decir, la primera tarea sería mirar qué le ofrecen los centros de capacitación.
Entonces, los centros de capacitación le dan un programa de 6 meses, un programa de 1 año o un programa de 2 años. Entonces, ahí es cuando uno ve la realidad. Cuando le dan las opciones, son el programa de 6 meses, el programa de 1 año y el programa de 2 años. Aquí ya es cuando la persona tiene que buscar sus propias opciones, traerlas y uno le va diciendo cuál le conviene más. Ah, que la de 6 meses. Bueno, pero es que la de 6 meses implica una carga horaria de, por decir algo, 24 horas a la semana, por decir algo. Usted, según su trabajo, puede hacer esas 24 horas. Ah, sí, yo estoy dispuesto. Ah, bueno, y lo va uno guiando, pero que esa persona vaya encontrando por sí mismo las respuestas. Porque uno no puede decirle a una persona, no, usted tiene que ponerse 24 horas durante tanto tiempo y durante tanto tiempo para que salga. ¿Por qué? Porque uno no conoce la realidad de esa persona. De pronto no tiene el dinero suficiente para pagar ese curso intensivo y lo tiene que pagar más amplio porque es más barato. De pronto no puede hacer un viaje a una inmersión en Canadá, que sería otra de las opciones. Irse un mes a una, ¿cómo se llama? Una inmersión total en Canadá, que es una de las opciones. Pero eso lo tiene que descubrir esta persona y poner las opciones para llegar a encontrar la verdadera solución. De eso se trata el coaching. Ofrecer sugerencias. Si uno de pronto se sabe de otra alternativa, ofrecerla, pero no imponerla, sino ponerla en consideración para que esta persona la estudie, la verifique y vea si de pronto le puede servir. Asegúrese de que se escoja alguna de las opciones y seguir el procedimiento. Y haga mucha claridad con la opción escogida. Entonces ahí, cuando ya la persona de pronto ve múltiples opciones y dice, bueno, yo definitivamente me voy a ir por el curso semanal de 24 horas. Ok, listo. Entonces, ¿cuándo va a empezar su curso semanal? En el mes de agosto. Listo. Entonces, vamos a encontrarnos en tal fecha para mirar el avance. Eso ya es acá, el siguiente paso, que es, ¿qué vamos a hacer adelante? Will, es comprometerse con acciones, identificar los obstáculos, mirar, hacer el seguimiento para ir adecuando que se me presentan problemas con respecto a las 24 horas porque en el trabajo tengo estos inconvenientes. Entonces ir adecuándolo. Así como en el video se cometieron algunos errores y se puso la red para que el tipo se cayó, pero no se fuera a lesionar. Eso es. O cuando dibujó los escalones de la escalera o los travesaños de la escalera para que pudiera subir mejor. Esta es la etapa donde se identifican los obstáculos y se va dando, digámosle, ayuda para que esta persona siga adelante. Se acuerdan reuniones de seguimiento y se valide el soporte que vamos a dar, hasta dónde vamos a ir, qué cosas podemos colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los 4 pasos, entonces, básicamente, para que ustedes sepan, son Goal, Reality, Option y Will. Tener un propósito, una meta, basarnos en un contexto real de dónde me encuentro, mirar todas las opciones y hacer planes de trabajo con base en reuniones para ir mirando el seguimiento
de lo que se propuso para cumplir esa meta. Básicamente en eso se basa la metodología. ¿Qué habilidades debe tener esas personas para guiar a una persona dentro de un proceso de este tipo? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué creen que qué habilidades debe tener un coach para poder guiar a su coachee a que triunfe en un proyecto de este tipo? Escucho opiniones, señores, para que se involucren ustedes un poquito. Por favor, pueden incluir en el chat sus opiniones. ¿Qué habilidades piensan ustedes que debe tener un coach? Laura Martínez nos dice escucha, David Norato, saber escuchar. Saber escuchar. Escucha activa, dice Laura Es todo el Martínez. mundo, escuches activa. Bueno, Ricardo Márquez, tener experiencia. tener importantísimo, y ahorita vamos a ver en qué se traduce esa aporte. César dice experticia, empatía. Adriana, escucha e inteligencia emocional. Delio nos dice entusiasta. Daniela, Sí, asertividad en las preguntas a realizar. perfecto. Cristina Sánchez, horas de vuelo. Francisco Magaña, proponen soluciones. Miriam, saber comunicarse. Dora nos dice disposición, entrega con lo que se hace y una buena comunicación. Magdalena, saber enseñar y guiar. Sí, muy bien. Alexandra, pensamiento crítico. Brian Alberto Inestrosa, conocimiento y comunicación efectiva. Y Sandra, la motivación y el establecimiento de objetivos claros. Janet, Perfecto, conocimiento del tema. perfecto. Todas esas se resumen en algo que vamos a ver. Pero hay una que es lo que es básico y que es la recomendación principal, es no imponer una solución. Tú puedes tener la solución y la solución puede estar debajo en tu carpeta o en tu bolsillo o en una anotación. Es dejar que la persona encuentre esa solución con sus propias palabras, lógicamente guiado por uno, para que uno tenga la certeza de llegar a esa solución. Como les decía al principio, tenemos las dos opciones. Una, que la persona encuentre la solución que uno tiene en el bolsillo, que es lo máximo. Pero hay otra que es, de pronto tiene una solución que yo no la había pensado y que es mejor a la que yo tengo en el bolsillo. Entonces es superior el proceso. La tercera es que no encuentre ninguna solución, pero para eso está uno, que es para guiarlo a que por lo menos encuentre la solución que uno tiene. ¿Sí me entienden? Entonces es básico eso. Vamos a ver cuáles son las principales habilidades que debe tener un coach. Son estas. Y que se resumen en lo que ustedes dijeron con otras palabras. Saber escuchar, escucha activa. Saber preguntar. Saber establecer planes de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Tener inteligencia para desarrollar en pasos, en etapas, en desarrollar los planes, desglosarlos en actividades y poder hacer el seguimiento de estos planes. Entonces, eso es muy importante y eso lo da la experiencia y lo dan los años. Establecer foco en los resultados y en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? No perder el impulso. Premiar los pequeños avances. Incentivar para que esta persona logre avances pequeños y pequeños logros. Darle continuidad al proceso. No dejarlo como un proceso de segundo plano, sino darle la importancia requerida para que siga adelante,
se van a presentar problemas, se van a presentar demoras, se van a presentar de pronto algunas inconsistencias, pero es importante seguir con ese empeño y ese, digámoslo, ese empuje para lograr el proceso. 1, 2, 3, 4, el quinto, dar feedback. Saber dar ese feedback de forma acertada a la persona. Eso es básico. Dar feedback es saber escuchar lo que esa persona está diciendo y entender lo que esa persona está diciendo. Eso se llama feedback. Y algo que ustedes también comentaron es visión de la organización. Visión, si la persona tiene un contexto de crecimiento dentro de la organización, entonces tener visión de la organización y no prometer cosas que no pueden ser ciertas. Visión de la vida. Yo cambiaría aquí un poquito de visión en general, porque si el proyecto es de vida, pues visión de la vida, visión de la realidad de las cosas, visión de el crecimiento, digamos, experiencia. Todo eso se resume ahí en esa parte de visión. Tener el expertise para poder mirar un poquito más. Por ejemplo, saber si la persona le pide que va a estudiar en una universidad para poderse graduar por fin de contador. Entonces, saber las opciones que existen para poder matricularse en una universidad, hacer la carrera nocturna de pronto y llegar a conseguir la matrícula. Cosas así que uno debe conocer para poder ayudar. Eso se llama visión. ¿Está claro? Entonces, esas son las 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 habilidades más importantes que debe tener un coach. ¿Qué pasa? Dentro del material que ustedes van a recibir, van a tener un test en donde van a calificar cada una de estas habilidades. Ustedes lo van a desarrollar posteriormente. Ahorita no lo vamos a hacer por dos factores. Una, por tiempo, porque nos demoraríamos más de las 2 horas haciendo este ejercicio. Entonces, no es conveniente hacerlo. Y dos, porque no podemos enviarlo a través de un link ni a través de un attachment este formulario por cuestiones de seguridad en la aplicación y limitaciones, medidas de la aplicación, más que todo por riesgos, en donde no se permite adicionar un documento como este por seguridad. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Ustedes al terminar esta sesión van a tener este test, lo van a aplicar, es muy sencillo. Ustedes van a contestar a cada pregunta con 4 opciones. Nunca, casi nunca, la mayoría de las veces o siempre. Y entonces van a tener preguntas relacionadas con la actividad día a día. Entonces ustedes cuando terminen, automáticamente les va a dar un puntaje en cada una de estas 6 habilidades y ustedes van a interpretar la que tenga más puntaje va a ser una fortaleza, en la que tiene menos puntaje va a ser un área para desarrollar. ¿Ok? Entonces es interesante que lo hagan cuando termine esta capacitación. Es una inducción para ver qué van a encontrar ustedes. Sin embargo, vamos a dar algunas recomendaciones. Ustedes van a encontrar este test con la calificación de escuchar y un puntaje, la calificación de preguntar, de establecer planes de desarrollo, de foco en los resultados y en el proceso,
de dar feedback y de visión de la organización. De todo esto van a encontrar una calificación. Entonces les va a servir mucho para que lo apliquen ustedes y de pronto lo puedan aplicar a otras personas que estén en el mismo nivel de coach dentro de su organización. O sea que mi recomendación es que lo hagan. Vamos a ver algunas tips para que, independientemente de qué calificación encuentren, vayan aplicándolo de pronto en las que tienen más bajo en su calificación. Entonces vamos a mirar uno a uno los tipos de calificación. En escuchar. Escuchar es lo que hacemos nosotros cuando estamos ante una charla con una persona o cuando tenemos la propiedad de oír a una persona. Oír es la capacidad que tenemos natural, pero escuchar es la habilidad de saber entender los mensajes que nos están dando. Entonces, la diferencia entre oír y escuchar es que oír es lo que nos da la naturaleza y escuchar es lo que hacemos, digamos, con inteligencia y con escucha activa. Es sentarnos a escuchar. Entonces, para escuchar hay que tener ciertas técnicas que vamos a ver algunos conceptos relacionados con escuchar. Estas son las principales barreras cuando nos ponemos a oír, digamos, alguien se sienta al lado de nosotros y nosotros en lugar de escucharlo, lo oímos. ¿Qué quiere decir oír? Que no estamos entendiendo lo que nos está diciendo. ¿Y por qué sucede eso? Porque hacemos presuposiciones, o sea, presuponemos que la persona viene a decirnos tal cosa. Entonces nosotros siempre, como nuestra cabeza trabaja tan rápido, entonces decimos, este tipo viene siempre a poner quejas. Entonces vamos bloqueando nuestro oído y prácticamente no lo escuchamos. Ahí es el problema. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, escuchamos lo que queremos escuchar, lo que nos conviene o lo que nos gusta, pero de forma selectiva borramos de pronto cuando hay alguna crítica o de pronto cuando hay un tema que a nosotros no nos gusta mucho o no nos interesa o no es un tema que conocemos mucho, entonces bloqueamos. Son borradores de la escucha activa. Miremos otro. Nos distraemos con facilidad. Cuando nosotros estamos ante la persona y de pronto estamos trabajando en el computador y le decimos a la persona, siéntese tranquilo, vaya hablándome que yo lo estoy escuchando. Y mientras tanto uno está trabajando en el computador. Eso es mentira. Esa persona no está poniendo atención, no está escuchando en realidad. Entonces se van a presentar problemas con lo que uno entendió. Otra, mientras hablamos, la persona está pensando otras cosas. Entonces, nuestra velocidad de pensamiento es muy rápida. Es como 5 veces más rápida que nuestra velocidad de habla. Entonces, mientras escuchamos lo que esa persona está hablando, nuestro cerebro trabaja 5 veces más rápido. Entonces ya encontramos la solución, sabemos por qué pasó eso, encontramos el problema, nos acordamos de una situación similar que sucedió de lo que él me está contando. Ya, mejor dicho, nosotros solucionamos 5 veces el problema en la cabeza.
¿Qué pasa? Que cuando nuestro cerebro trabaja, no estamos escuchando. Y eso es otro de los síntomas de bloquear, de bloqueo que se presenta. Entonces tenemos que procurar frenar toda esa imaginación y dedicarnos a escuchar, simplemente. Dedicarnos a escuchar sin dejar volar la imaginación. Es difícil, pero se puede hacer. Falta de interés. No nos interesa ni la persona ni el tema. Entonces lo bloqueamos y ponemos un muro. Cuando esa persona tiene creencias o actitudes que no están acorde con lo que nosotros pensamos, entonces también bloqueamos. Ahí es cuando llegan las cosas, digamos, racistas, o que es una persona de cierto tipo o de cierta profesión, o de cierta región, o de cierto estilo, y uno las va bloqueando. ¿Por qué? Por creencias y actitudes. Por reacciones hacia la persona. Esa persona me trató mal hace unos años, entonces no la voy a escuchar. Esa persona, yo tuve un problema con él, no la voy a escuchar. Reacciones. Por prejuicios hacia ciertos temas, no a las personas, sino a temas. También bloqueamos. Porque esa persona viene y nos repite muchas cosas. Y entonces utiliza palabras, eslogans, frases que de pronto a nosotros nos parecen repetitivas o nos parecen sin valor o faltas de inteligencia. Personas que repiten mucho palabras que se convierten en digamos, en palabras de moda. Suceden muchas veces, entonces esta persona viene a repetir el mismo discurso. Entonces lo bloquea uno. O distracciones físicas. Cosas que le llegan, llamadas telefónicas, personas que ingresan, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Eso cómo se va a solucionar? Aquí vamos a dar los tips rápidamente. Practicar. Practique escuchar. Practique bloquear la mente. 2, desconéctese de los problemas. Trate de bloquearse para poder escuchar. 3, concéntrese en lo que está escuchando. Importante. Entonces, practique, trate de desconectarse y concéntrese. Vamos a mirar qué más nos recomiendan. Preste atención a lo que dice la persona en cuanto al concepto. No solo al desglose de las palabras, sino a la idea general. Eso lo ayuda a concentrarse un poco más. Otra ayuda, tome notas. Muchas veces recurrimos a que tenemos muy buena memoria, pero de pronto es importante tomar notas. Por ejemplo, cuando hablamos de que estamos trabajando con una persona que quiere tener una capacitación, entonces, usted me dijo que 24 horas a la semana y la otra opción es 12 horas a la semana. Bueno, y entonces tener ciertas anotaciones claves para retomar la importancia de la charla. No le dé pena tomar notas. Haga preguntas, importantísimo. Ahora vamos a ver algo relacionado con preguntas. Preguntas para averiguar, preguntas inteligentes. Trate de hablar menos usted. Entre menos hable, va a dejar hablar a la otra persona más. No interrumpa a la persona. Déjelo que termine las frases. Restrinja el uso de frases, interjecciones como ajá, oh, ok, sí, le entiendo. No, restrínjalas. Utilícelas
para dar muestra que está interesado, pero no la repita mucho como cada vez que termine alguno, ajá, 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 ajá. No, utilícelas solo de vez en cuando. Póngase en los zapatos de esa persona. Piense como él. Piense en sus problemas, su situación, qué le está pasando, en qué situación se encuentra, qué tipo de problema de pronto está viviendo. Esa es la mejor manera. Si tiene oportunidad, prepárese. ¿Qué quiere decir eso? Si sabe que le van a hablar acerca de un curso de inglés, hombre, de pronto prepárese. Si sabe que le van a hablar de pronto de una carrera de contabilidad, de pronto prepárese en saber en dónde están ofreciendo esos planes y todo eso. Prepárese. ¿Ve? Si la cuestión no da opción para prepararse, pues entonces procure utilizar su inteligencia y en la segunda reunión ya ir más preparado, ya ir con algunas soluciones que va a dejar para que esta persona las vaya investigando. Y preste atención a cómo se comporta la persona, a sus movimientos físicos, a sus emociones, a sus señales verbales, a sus señales corporales, qué de pronto lo mueve, qué de pronto hace que se sienta de pronto nervioso o contento. Preste atención a eso, no solamente a lo verbal. Bueno, la segunda, importante, preguntar. Preguntar. Preguntar es muy importante y se basa muchísimo en lo que es el coaching. Por eso nos vamos a dedicar un poquito más a preguntar. Es la acción de interrogar, de requerir o indagar a la persona sobre un tema. Las preguntas nos ayudan muchísimo y en un tema de coaching sirven para orientar, para conocer algo, para ratificar algo o para inducir a la persona a que haga algo. En el coaching básicamente sirve para todas estas 4 actividades, porque uno siempre está en el coaching orientando o conociendo o ratificando algo que uno sospecha o induciendo a que la persona se vaya por cierto camino. Entonces, la técnica primordial en el coaching es las preguntas. Por esto nos vamos a demorar un poquito en esto. Existen preguntas de alto beneficio. Existen esa terminología y se caracterizan por ser breves. Breves. ¿Qué quieren decir breves? Que no sean muy extensas en cuanto a el esquema de la pregunta. Que sean abiertas. Abiertas quiere decir que la persona se exprese, no que sean la contestación un sí o no, o un blanco o negro o rojo, o arriba o abajo, sino que la persona dé su opinión. Eso se llama abiertas. Que sean formuladas de tal modo que requieran una respuesta pensada. Que la persona no la conteste así en piloto automático, sino que le dedique unos segundos y diga, hombre, sí, yo pensaría que la mejor opción es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo pienso que según mi trabajo, la opción mejor sería hacer esto a las 8 de la mañana porque yo llego a trabajar a las 9, entonces esto me da una hora para tal cosa y me puedo yo organizar mejor, etcétera, etcétera. Pensad.
y sean pertinentes a la persona. Preguntas que la persona pueda contestar, preguntas pertinentes a el tema que estamos tratando, tanto al tema como al conocimiento, como a la situación de la persona. Entonces, esas son, digamos, las características de las preguntas. Fíjese que aquí hay algunas preguntas que se pueden utilizar. ¿Cómo evalúa el éxito de ese proyecto que tiene en mente? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que usted tuvo en esa oportunidad? ¿Qué comparación hace de lo que está pensando a lo que hacía antes? Lo ponen a pensar. Esas son preguntas de alto beneficio. Son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son las que son muy concretas y se responden como sí o no, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, cosas así. Y muchas veces se pueden utilizar para concretar ideas. Por ejemplo, entonces usted opina que la mejor opción es que usted haga un curso de inglés de 24 horas a la semana. La respuesta es sí o no. Entonces hay veces que uno necesita concretar para llegar a avanzar en el proceso de coaching. ¿Cómo se utiliza estas preguntas? Básicamente con esta metodología. Una pregunta abierta. ¿Y usted qué cree acerca de los cursos de inglés? Abierta. Entonces esta persona, pues yo considero que los cursos de inglés pues son muy buenos. Existen cursos de inglés como por ejemplo los virtuales, los presenciales y digamos los que son inmersión total. Entonces uno indaga y dice, ¿cuál de esos tres usted piensa que le corresponde más a la situación en la cual se encuentra? Entonces la persona empieza, pues, a mí me gustaría hacer la inmersión total, pero no puedo ahorita por mis recursos. Yo pensaría que ahorita me gustaría hacer el curso de presencial en una entidad en Bogotá. Entonces uno hace, entonces eso quiere decir que usted se va a centrar en algo presencial. Sí, me voy a centrar en algo presencial. Fíjese que ahí utilicé esa técnica. Preguntas abiertas y preguntas cerradas para llegar a una conclusión. Esa técnica, que es muy utilizada en el coaching, se llama técnica del embudo. Por eso es que aparece acá con una figura que se llama el embudo. ¿Ve? Y sirve para guiar a las personas a llegar a conclusiones acerca de un proceso, un proyecto, encontrar una solución, encontrar un error de un proceso, encontrar un cambio que se debe hacer en un procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro hasta ahí? Por el momento no hay preguntas, Elías. Ok, entonces, vamos a hacer algo que es tomar el método GROW, que son G, R, O y W, y qué preguntas se pueden utilizar en cada una de esas etapas para avanzar en un proceso de coaching. Entonces, ustedes dentro del material que van a tener, que Karen les va a anexar, van a encontrar un documento que va a tener esas preguntas. Acuérdense que la importancia del coach
son las preguntas. Entonces, aquí van a ver unas preguntas tipo de qué, enfocadas hacia un auditor. ¿En qué preguntas se pueden hacer en cada una de estas 4 etapas? Entonces, este es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de esta discusión? ¿Sobre qué le gustaría trabajar? ¿Qué tipo de resultado le gustaría obtener si termina esta sesión de trabajo? ¿Cuál es la meta a corto plazo? ¿Cuándo quiere lograrlo? ¿Cómo lo mediría usted? Hay una serie de preguntas que le van a servir de ejemplo en la etapa de metas. Hay otras que le van a servir de ejemplo en la etapa de realidad. Y es encontrar en qué situación se encuentra actualmente. Entonces, ¿qué ha hecho usted al respecto hasta ahora? ¿Qué resultado produjo esto? ¿Qué obstáculos ha encontrado? ¿Qué ha hecho para solucionar este problema? ¿Qué sucede con los otros directamente involucrados? ¿Cuánto control tiene usted sobre esos resultados? Cuando las cosas no marchan bien sobre este tema, ¿qué ha pasado con usted? Entonces, fíjese que ahí están preguntas enfocadas hacia la segunda etapa de la metodología GROW y enfocadas hacia un proceso para auditoría. Vamos a mirar preguntas para la tercera etapa, opciones. Bueno, ¿qué pasaría si, qué podría pasar si empleara otra metodología? ¿Qué pasaría si el obstáculo X no existe? ¿De qué formas puede cambiar tal situación? ¿Qué posibilidades ve? No piense si son realistas o no, eso lo miramos luego. ¿Cómo resolvería usted ese problema? ¿Qué otras cosas usted puede hacer? ¿Le gustaría alguna otra sugerencia? Entonces, esas son opciones de preguntas dentro de la etapa de opciones. Vamos a mirar ya las acciones de la wheel, de la etapa cuarta, que es las acciones que van enfocadas a ya mirar el seguimiento. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿Cómo le ayuda esto a alcanzar sus objetivos? ¿Cómo mide esos objetivos? ¿Cuándo llevará todo esto a la práctica? ¿Qué necesita para llevarlo a la práctica? ¿Qué resistencias internas usted puede encontrar? ¿Qué apoyo necesita usted para lograr esos objetivos? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlo? ¿Qué va a hacer usted para cumplir con esas metas? ¿Usted cree que con esto se logra la meta? ¿Qué puede hacerse para que se cumpla esta acción? Entonces son algunos ejemplos prácticos de cómo hacer preguntas en las 4 etapas de la metodología Growth de Coaching. ¿Les parece interesante este documento con preguntas modelo para utilizar en cada una de las etapas? ¿Qué dicen por ahí, Karen, por favor? Por ahí veo deditos para arriba. Sí, nos están preguntando, bueno, nos están diciendo que sí, todo claro. Y Erika pregunta si nos van a compartir la presentación. Sí, la Claro van a que sí, encontrar en la biblioteca de ayuda. Y claro. hay un participante más que nos dice, buenos días, sí, parece muy bien el modelo. Bueno, muchas gracias. Ok, vamos a mirar establecer planes de desarrollo. ¿Qué es? ¿Qué es otra de las habilidades? Entonces ayuda a la persona a ver las brechas existentes entre donde está y donde quiere llegar. Entonces,
establecer planes de desarrollo es básico. Promueve la creatividad para que esa persona llegue a esos planes. Aterriza planes pequeños en planes grandes, moverse de lo más pequeño a lo más difícil. Acuérdense que esto es una habilidad que es básica para poder ayudar en el coaching. Es importante hacer planes realistas para el individuo. Realistas tanto para el individuo como para el área de auditoría donde estoy trabajando y en cuanto al ambiente donde me estoy desenvolviendo. Yo no puedo prometerle a una persona que va a llegar a jefe de área en un mes, porque va contra la cultura de la organización, contra los tiempos de crecimiento, contra los planes de desarrollo de la empresa, etcétera, etcétera. Pero sí puedo decirle que la persona se va a capacitar en un tema de US GAAP siguiendo una metodología y que dentro de 4 meses va a ser un experto. Eso sí le puedo prometer con un plan de desarrollo adecuado. Entonces, a eso me refiero. Hay que llamar la atención sobre las limitaciones y los obstáculos. Es decir, yo puedo prometerle ayudarlo, pero no puedo de pronto decirle que lo voy a mandar 6 meses todo pago para que aprenda inglés en Canadá, porque de pronto los recursos no están disponibles. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, importante eso. Planes de desarrollo. Saber manejarlos, saber cumplirlos y hacerles el seguimiento. Es importantísimo hacerles el seguimiento. Foco en los resultados y en el proceso. Ahí está lo de hacerles el seguimiento a esos planes. Mirar la retroalimentación de lo que va sucediendo y premiar cuando se vayan obteniendo logros pequeños. Utilizar esas dificultades para ir perfeccionando la metodología. Es decir, no todo va a salir 100% acorde a lo planeado, pero tomar esos pequeños errores para que la próxima vez sea mejor el proyecto y se planee mejor. Entonces, por ejemplo, si esta persona quedó de estudiar 24 horas a la semana inglés y de pronto uno se da cuenta que 24 horas son muchas, que con 12 puede hacer un avance bueno y no se atrasa tanto en las actividades laborales, entonces no tener miedo de pronto a hacer la corrección y con beneficio de todos decir, bueno, entonces vamos a modificar, vamos a poner 12 horas y estas 12 horas implica que de pronto nos vamos a desglosar más tiempo en el cumplimiento de nuestra meta, que es que sea bilingüe totalmente. Pero todo esto medido y con la secuencia y el seguimiento necesario. Dar sentido de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las reuniones que ustedes hagan con las personas no sean la tercera o cuarta opción. Si yo tengo una reunión con mi coachee, yo como coach, para el martes a las 2 de la tarde, respetar y a no ser que sea algo de superurgencia mayor, respetar esa reunión y llevarla a cabo. Eso quiere decir darle importancia y la urgencia a esta persona y a este proceso. Monitorear el proceso manteniendo el avance, pero enfocado a responsabilidad y medición. Es decir, no la medición debe ser solamente de la persona. Uno debe llevar su propio avance y su propia medición para ir, que la persona se sienta también que alguien más lo está ayudando
y que alguien más lo está controlando. ¿Está claro? Entonces eso es foco en los resultados. Dar feedback. Vamos a ver algunos tips para dar feedback cuando nos encontremos con la persona que está hablando con nosotros y nosotros queremos verificar si entendimos el mensaje. Eso es el feedback. Primera, parafrasear el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Repetir con mis propias palabras lo que le entendí a esa persona. Si esa persona me dice una cosa, yo lo repito con mis propias palabras. Eso se llama parafrasear. Aquí hay un ejemplo. Entonces, lo que usted me está diciendo es que necesitamos presentar el informe el miércoles. ¿Es correcto? Decir con mis propias palabras algo que le entendí a esa persona. En el ejemplo de nuestro seguimiento a una persona que quiere aprender un segundo idioma, entonces usted me está diciendo que si tomamos las 12 horas a la semana va a ser corto, ¿cierto? Es parafrasear lo que esa persona me está diciendo para ver si estamos hablando el mismo idioma. Eso es lo primero de un feedback. Vamos a ver otra ayuda de un feedback. Hacer preguntas aclaratorias. Cuando esa persona me está hablando y estamos llegando a acuerdos, entonces, hacer preguntas aclaratorias quiere decir, por ejemplo, en el ejemplo que estamos siguiendo del curso de inglés, usted me dice que tomando las 24 horas a la semana, usted va a hablar perfectamente inglés en tal fecha. Yo le pregunto, ¿eso quiere decir que lo va a hablar y lo va a escribir también? Eso es una pregunta aclaratoria. ¿Sí me entienden? Aquí hay otra pregunta aclaratoria. Cuando dices que el proyecto debe estar listo para tal fecha, ¿te refieres al informe o también al resultado de la presentación? Entonces, fíjese que en un proyecto es preguntar para verificar si lo que entendí está completo. ¿Ok? Tú me estás diciendo que yo voy a tengo que dictar un curso la semana entrante acerca de comunicación. Pero ese tema de comunicación incluye también feedback. Esta pregunta es aclaratoria. Entonces, ya van dos técnicas. Una, la de hacer parafrasear el mensaje. Dos, hacer preguntas aclaratorias. Tres, resumir los puntos claves. Importantísimo en una reunión de coaching, resumir los puntos claves. Aquí va un ejemplo. Resumiendo, entonces, el plan que vamos a hacer contigo es A, B y C para cumplir el plazo de que tú vas a hablar inglés en tantos meses. ¿Es correcto? Entonces, las etapas son A, B y C. ¿Es correcto? Entonces ahí se resume lo que hablamos para llegar a la meta, que es cumplir con el plazo establecido. Entonces, ya van tres ayudas para el feedback. Parafrasear, hacer preguntas aclaratorias y resumir puntos claves en una conversación. Importante. Vamos a mirar otra. Validar emociones. Esto no es en sí una recomendación en cuanto a feedback, sino en cuanto a mirar si lo emociona o qué tipo de sensación produce algo. Parece que este proyecto te preocupa mucho, ¿cierto?
el proyecto de estudiar inglés te preocupa mucho, ¿cierto? Pues claro, es básico para mí y mi futuro crecimiento. Entonces le toca la fibra, eso es, le causa emoción. Es validar eso, validar las emociones. De pronto no le interesa y le da lo mismo. Si uno se da cuenta que le da lo mismo, lo más probable es que ese plan vaya a fracasar. ¿Por qué? Porque no lo motiva. Usted se preocupa por desarrollar planes cuando eso le toca la fibra. ¿Y cuando le toca la fibra? Cuando va a ser de crecimiento para él, para su familia, para la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, validar que en serio le toque la fibra ese proyecto. Confirmar acuerdos. Entonces, yo me encargaré de hablar con tal persona y te enviaré tal cosa. Eso es confirmar una acción. Para el otro lado. Entonces, estábamos en la etapa de que estamos seleccionando en qué instituto vas a estudiar, ¿cierto? Entonces, vamos a confirmar. Usted, Antonio, se va a encargar de traerme los planes que existen, que vas a encontrar en el mercado de cursos. Vas a traer 4, 3 planes en donde vamos a escoger el que más te conviene para el tipo de curso que vamos a llevar a cabo. Entonces, para la próxima reunión, que va a ser el 15 de julio, te comprometes a traer esos 4 planes. ¿Está claro? Eso se llama confirmar un acuerdo o una acción. Y eso es parte del feedback. Entonces van 4. 1, parafrasear. 2, acordar acciones. 3, ya se me olvidó, pero miremosla. Resumir los puntos claves. Parafrasear. Hacer preguntas aclaratorias. Era el que se me había olvidado. Resumir los puntos claves. Ese sí lo había dicho. Mirar las emociones. Es importante validar las emociones porque los proyectos que se van a llevar a cabo con más éxito es cuando le tocan la fibra a las personas. Y en coaching mucho más. Otro, confirmar acuerdos. Y el último, cuando uno no entienda algo, pedir que le dé un ejemplo o detalles adicionales. Por ejemplo, ¿podrías darme un ejemplo de cómo te gustaría que abordásemos ese problema? ¿Me podrías dar un ejemplo de qué tipos de problemas has tenido cuando haces la auditoría en tal empresa? ¿Me podrías dar un ejemplo o aclarar cuáles han sido los principales problemas que has tenido con el grupo de trabajo de tal área? ¿Qué tipos de problemas has tenido? Aclárame con el tesorero de tal empresa en donde estás llevando a cabo la auditoría. Eso es pedir ejemplos o detalles adicionales. Y sucede mucho cuando estamos haciendo una acción de feedback. ¿Ok? Entonces, fíjese, esos tipos de feedback son muy importantes. Y lo último, afirmar con señales verbales y no verbales de que uno está haciendo el seguimiento. Entiendo, de acuerdo, ok. Eso le da pie, acuérdese, no exagerar mucho, pero sí llevarlas. Entonces, fíjese cuáles son para que las tengan en cuenta. Hacerles el seguimiento para que vean que uno está interesado. Pedir ejemplos
cuando algo no está muy claro o no se ha entendido. Por ejemplo, ¿tienes un problema con el tesorero? Cuéntame, ¿qué tipo de problemas? Ese es pedir un ejemplo. Confirmar acuerdos y acciones. Entonces, tú te encargarás de traer los 4 planes de los cursos de inglés para mirar cuál vamos a seleccionar. Vamos a traerlo el próximo 15 de julio, ¿cierto? Perfecto. Validar emociones. Mirar si la persona en serio está entusiasmada y se le nota que se le mueve la fibra en el plan que estamos llevando a cabo. Resumir los puntos claves. Vamos a hacer el punto A, el punto B y el punto C. Y todo eso lo tenemos que cumplir antes del 15 de julio, ¿correcto? Eso se llama resumir puntos claves de una reunión. Hacer preguntas aclaratorias. Tú me quieres decir que cuando vas a terminar las 24 horas de inglés, van a ser escrito y también vas a poder hablar, es decir, oral y escrito, o solamente va a ser tu aprendizaje oral. No vas a tener nada de gramatical. Ah, no, es tal cosa, pa. Eso se llama aclaración. Y parafrasear. Lo que tú quieres decir es que vas a escribir, a redactar, tu capacidad ortográfica en inglés va a ser, ahí estoy parafraseando. Bueno, entonces esas son las herramientas que se recomiendan en el coaching para dar un feedback en una charla de reunión de coaching. ¿Está claro? ¿Interesante les parece? Bueno, vamos a ver lo que hablábamos de visión. Es tener claridad acerca de lo que se puede ofrecer, tanto en el crecimiento personal como en el crecimiento. Depende del tipo de coaching que le estemos dando a la persona. Si es un coaching de aprendizaje, entonces, por ejemplo, se va a volver experto en normas IAS o en normas de IFRS o en normas o en procesos de auditoría de certificaciones. Saber cómo es el recorrido para obtener ese tipo de licencias. Tener visión. Si es un crecimiento que yo quiero llegar a gerente, saber cómo es el recorrido dentro de una organización. Si es, yo quiero aprender un segundo idioma, saber más o menos cómo es el recorrido para poder llegar a un segundo idioma. Entonces, es tener esa visión y eso lo da la experiencia. Pero si es algo técnico, lo da el conocimiento. Entonces, hay que tener experiencia, conocimiento y un poquito de algo que ustedes dijeron, inteligencia emocional. Es desarrollar habilidades para relacionarse con todos los niveles de la empresa, entender cómo funciona la empresa, lógico, conocer la estrategia corporativa, identificar las competencias que son necesarias para ser exitoso, entender cómo trabajan las políticas internas. Por ejemplo, alguien quiere que lo ayuden para estudiar contaduría. De pronto saber que la empresa tiene un auxilio en que de pronto si se pone a estudiar lo puede ayudar con un 50%. Eso se llama conocer las políticas internas para aplicar de pronto en un proceso de coaching. ¿Está claro? Y hay que conocerlas. Eso se llama visión total, tanto de la organización como de los clientes y como de las habilidades que debe tener para ser mejor persona. Eso es la visión, que lo da la experiencia y el conocimiento, como bien dijeron ustedes. Entonces, esas son las 6 habilidades que debe tener
un buen coach. Y vamos a repetirlas. Escuchar, preguntar, tener visión de la organización, saber dar feedback. ¿Cuál más es? A ver, los vamos a ver. Entonces, escuchar, preguntar, establecer planes de desarrollo, importantísimo. Foco en los resultados, dar feedback de forma acertada y visión de la organización. Entonces, ya como punto final, Karen les va a dar también un documento que va a ser muy bueno para lo siguiente. Cuando ustedes hagan el test y que van a encontrar cuáles son las calificaciones más altas que tienen ustedes sobre las habilidades de coach y las más bajas, en donde ustedes tienen, digamos, algunas oportunidades de mejora para superar estas habilidades. Entonces ustedes se van a basar en este documento que les voy a mostrar, en donde van a ver algunas recomendaciones para mejorar en cada una de esas habilidades. ¿Está claro? Este documento está anexo a lo que les va a entregar Karen dentro de la plataforma. Entonces, dentro de la plataforma va a haber varias cosas. Primero, la presentación, que son los slides. Segundo, el test que van a aplicar ustedes. Cuando apliquen ese test, entonces van a ver las recomendaciones para ver cuáles les aplican y las pueden llevar a cabo para mejorar en esas habilidades en donde ustedes salieron menos favorecidos. Entonces hacen el ciclo completo y con base en esta herramienta pueden mejorar algunos skills fácilmente. Entonces vamos a mirar esas recomendaciones que aparecen en su documento. Para escuchar, ¿qué recomendaciones hay? Evitar interrumpir durante la conversación del coaching, básico. Hacer preguntas para profundizar en lo que se está diciendo, ya lo dijimos. Mantener contacto visual y lenguaje corporal con esa persona, dedicarle atención. Parafrasear lo escuchado para asegurar la comprensión, ya lo dijimos. Evitar formular respuestas mientras el otro habla, ya lo dijimos. Escuchar el tono emocional, además del contenido. Validar los sentimientos expresados. Tomar notas, ya lo dijimos. Demostrarle al coach que su opinión importa muchísimo. Y silenciar dispositivos y eliminar distractores durante la sesión. ¿Cómo la ven? Todas esas son recomendaciones que usted puede hacer cuando está escuchando a la persona en una sesión de coaching. ¿Está claro? Listo. Vamos a ver la segunda. Preguntar. Utilizar preguntas abiertas que fomenten la reflexión. Ya saben lo que es preguntas abiertas, saben lo que es la técnica del embudo, una abierta, otra abierta, pero que concrete, y después preguntas de sí o no, cerradas, para ya definir cuáles son los aspectos importantes. Evitar preguntas que comiencen por ¿por qué? Porque pueden sonar acusatorias. ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Por qué? Pueden sonar acusatorias. Usa preguntas tipo ¿qué te impide avanzar? O ¿qué problemas crees encontrar? En lugar de afirmaciones. Haz preguntas que ayuden al coach a descubrir soluciones propias. Aplica el método de los 5 porqués.
es importante, ese se utiliza en ciertas técnicas y es aplicar 5 veces el por qué. Pero bueno, aplica para ciertas charlas, para otras no. Fomente preguntas que lo lleven a identificar las cosas. No uses preguntas con juicios implícitos, nada de juicios. Permite pausas tras las preguntas para que el coachee piense. Haz preguntas orientadas a conseguir las metas. Evita el exceso de preguntas y deja espacio para que las personas procesen. Esas son recomendaciones con respecto a preguntas. Aparte, tenemos las preguntas para cada una de las etapas de Grow. Acuérdense, del Go, pues de la acción, de el R de la realidad, las opciones y de las acciones finales. Entonces tenemos preguntas, ya digamos que bastante desarrollado el tema. Miremos ahora para establecer planes de desarrollo. Ayuda al coachee a definir metas SMART. ¿Sí se acuerdan qué quiere decir metas SMART? Que sean específicas, medibles, que sean alcanzables, relevantes, o sea, importantes, y que se puedan cumplir en el tiempo. Entonces, acuérdate, esa filosofía de metas SMART es importante. Lo repito, que sean específicas, o sea, de dónde empiezan y dónde terminan. Medibles. ¿Por qué? Porque como van a llevarse en un plan de trabajo, que se puedan medir. Alcanzables. O sea, que no sea algo que es muy utópico. Importantes. O sea, que le muevan la fibra a esta persona, que le ayuden a crecer. Y que sean cumplibles en el tiempo. Explorar con el coachee las motivaciones y prioridades. Dividir los objetivos y las metas en actividades pequeñas y en prioridades. Identificar los recursos y apoyos disponibles para lograr cumplir con ese plan de trabajo. Hacer seguimiento regular, no dejarlo por ahí botado. Asegurar que el plan esté alineado con el rol de la carrera de esa persona. Eso es básico. Que le ayude para el crecimiento. Promover la autoevaluación en el avance, que esa persona se autoevalúe. Permitir ajustes. Si se van presentando errores, permitir ajustes. Celebrar los logros de esta persona. Aplaudir, hacer pequeñas celebraciones cuando se logran pequeños triunfos, ayudan a que esa meta grande se logre a la larga. Esa es la otra. Otra, foco en los resultados. Define con el coachee o los objetivos concretos para cada etapa con sus logros. Acompáñalo a establecer los indicadores. Seguimiento periódico a las etapas y a los hilos del progreso y del avance. Identificar los obstáculos que estén afectando el avance y trabajar bajo estos obstáculos, sacar provecho para futuros problemas. Distingue entre resultados visibles y aprendizajes. Hay aprendizajes que nos generan muchísimo, pero que no se ven como resultados visibles. Son experiencias y nos van a servir para después. Pregunte regularmente qué has hecho desde la última sesión. Eso es ir valorando los resultados. Promueve la reflexión sobre lo que funciona y lo que no. Eso es ir aprendiendo con base en las experiencias. Evalúa si los objetivos son relevantes y desafiantes. De pronto, dentro de un plan, pueden ir variando un poco los objetivos principales, pueden ir cambiando,
pero irlo revisando durante el proceso y el foco. Cerrar cada sesión con un pequeño compromiso para la siguiente etapa. Buenísimos esos digamos, recomendaciones de cada una de estas. Y por último, dar feedback. Pida permiso antes de dar retroalimentación. Fíjese que ese no lo había tocado, pero es importante. Sé específico en generalizar. Observé que, papá, bueno, sí, observé que en lugar de siempre haces tal cosa. Es maneras de trabajar. Enfócate en los comportamientos. Entrega feedback en privado. Haz que el feedback sea oportuno y genere crecimiento. Pregunta, ¿qué opinas tú de cómo lo hiciste antes de dar una visión general de lo que pasó? Es dar feedback acerca de cómo se está siguiendo el proceso. ¿Qué has encontrado dentro de los proyectos, dentro de este proceso? ¿Qué problemas crees que han sucedido? ¿Cómo los solucionarías? Es ir dando algún tipo de retroalimentación acerca del avance del proceso. Y la visión, que es la última. Explorar los niveles de conocimiento que el coachee tiene sobre la estructura de la organización, orientar al coachee a identificar las metas, a ayudar a mapear posibles trayectos de crecimiento interno. Este es muy importante. Fomentar el análisis de casos exitosos, invitarlo a conversar con líderes de otras áreas para ampliar su visión. Buenísimo. Conocer los objetivos individuales con objetivos organizacionales, preguntas como ¿dónde te ves dentro de la empresa dentro de 2 años? Promover el seguimiento de oportunidades, evaluar con él las competencias que requiere la empresa para su crecimiento. Esto es conocimiento de la organización, guiarlo por el camino que más le conviene a la persona. Algunos tips que nos van a ayudar para enfocar a la persona a ser un coachee que crezca y, lógicamente, a ser mejor coach. Bueno, en conclusión, ¿cuáles son las barreras que ustedes van a encontrar? Generalmente, no tengo tiempo. El coach, no tengo tiempo para ponerme a hacer eso. Eso, no hay mejor tiempo que el crecimiento. No hay mejor tiempo invertido, me faltaba esa palabra, que el crecimiento de las personas que están a su cargo. Eso después se va a ver reflejado. Cosas como, yo soy el único que puede hacer tal cosa y entonces tengo que estar haciéndolo. Yo no voy a delegar eso porque la persona que lo va a hacer más mal de lo que yo le hago. Si uno enseña a hacer ciertas cosas, es lo mejor que uno puede dejar a una organización. Eso está claro. El día que usted pueda trabajar desde su casa, sabiendo que su área de auditoría está funcionando correctamente, ahí se da cuenta que ha hecho bien las cosas. Entonces, soltar un poquito y enseñar a que los demás hagan las cosas bien hechas. No se pueden cometer errores. Bueno, los errores se pueden cometer siempre y cuando estén controlados. Y si los errores se cometen en un proceso de aprendizaje, precisamente para eso es el proceso de aprendizaje. Debo tratar a las personas como quiero que me traten a mí. Ese de pronto puede ser una barrera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque de pronto a mí me trataron muy duro cuando arranqué
dentro de la carrera de auditoría, que generalmente me trataban muy duro y eran muy fuertes conmigo. Y entonces yo trato de hacer lo mismo ahora y resulta que las metodologías han cambiado. Ahora no se puede trabajar como nos enseñaron a nosotros. No puedo dar feedback útil. Yo no sé dar feedback. Entonces, aprender a dar feedback. Y falta de visión tanto de la organización como de la vida, como de los conceptos para dar ayuda a una persona que se encuentre en crecimiento. Estos son los principales barreras y pienso que los podemos saltar. Ustedes son personas inteligentes y pienso que pueden dar una ayuda a las personas que integran sus equipos de auditoría. Entonces, como conclusión, señores, les dejo un formulario donde van a evaluar sus habilidades de coaching. Después, unas recomendaciones en donde van a tener algunas actividades para mejorar en cada una de esas habilidades. De pronto, si yo estoy un poco mal en preguntar, entonces recurren a ese documento y van a encontrar las recomendaciones para mejorar en esa habilidad. Y otra, dentro de la etapa de Grow, de la metodología Grow de coaching, van a encontrar preguntas para cada una de esas etapas. Preguntas para hacer dentro de la sección inicial de Go, o sea, de arranque. Después para la de Reality, en donde nos encontramos. Después para la de opciones. Y después para la de acciones para ir controlando el avance. Entonces van a tener todos esos 3 documentos dentro de lo que Karen les va a dar ahorita y aparte van a tener la presentación que les acabo de hacer. No sé si tienen alguna pregunta porque ya con esto terminamos. Creo que aquí va una frase que la repito y hace como un resumen de lo que hablamos. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. Elías, hay una pregunta Claro, de Fabián Andrade. Quiero saber si las técnicas de coaching las puede aplicar un revisor fiscal con el gerente de una empresa que es un cliente. Generalmente las técnicas de coaching se hacen entre una persona que es líder a un subalterno, porque son técnicas que se aplican como ayuda a crecimiento o aprendizaje. Yo creería que esas técnicas funcionando en otro contexto son difíciles de aplicar porque tú no le puedes enseñar a una persona, a, a una persona de cliente, es decir, no tienes el poder de enseñarle. Puedes aplicar ciertas técnicas como de preguntar y de escuchar. Esas las puedes aplicar tú, pero no puedes aplicar todo el proceso, porque tú no le vas a enseñar nada, ni tu tarea es enseñarle algo a un cliente. Entonces, si me entiendes, eso se utiliza como una herramienta interna dentro de una organización o dentro de una familia. Tú puedes aplicarla con tus hijos o puedes aplicarla con alguien que te pide una ayuda, un amigo. Pero, si esa persona del cliente no te pide esa ayuda, mm, no garantizaría un éxito aplicar estas técnicas, porque esa persona no está enfocada a querer crecer y querer aprender. ¿Me entiendes? Otra pregunta, por favor.
Sí, Elías, hay una pregunta más de también Fabián. ¿El feedback hace parte de las técnicas de coaching? El feedback es muy importante en las técnicas de coaching y es muy importante en las técnicas de conversación. Ahí sí te recomiendo que la apliques con los clientes, todo lo que quieras. Lo de pregunta y lo de feedback son lo de escuchar, preguntar y feedback. Son básicas en los temas de conversación, pero ya ese se sale hacia el aprendizaje de técnicas de comunicación efectiva, que son parte primordial del coaching. Correcto. Elías, por el momento no hay más preguntas. Bueno, yo creo que ahora, por favor, Karen, tú les explicas en dónde buscar las cosas y a todos, muchísimas gracias por su atención. Veo que estuvieron 310 personas conectadas. Se me hace muy buen número de personas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Karen, muy A amable. ti, Elías. A ti, muchas gracias por habernos compartido todo ese conocimiento. En realidad, los comentarios en el chat, supremamente positivos. Bueno, como les indica Elías, el material, es decir, la presentación y los dos archivos en Word que Elías nos conversó durante la capacitación estarán disponibles en la biblioteca técnica, es decir, botón de necesitas ayuda que se ubica en la parte inferior derecha de acuerdo al software que ustedes utilicen. Si es auditoría interna o auditoría externa, la ubicación es exactamente la misma. Finalizando esta semana ya estaría el material cargado. Ahora bien, en el chat también les dejé la encuesta de satisfacción. En realidad, todas esas respuestas que ustedes nos dan y en esa retroalimentación que recibimos, claramente para nosotros nos ayuda también a seguir estableciendo los temas que trataremos en los diferentes webinars. Veo que hay una pregunta que se repite y es si el webinar es certificable. Los certificados los pueden solicitar, perdónenme, a través del correo que les voy a dejar a continuación, canalcliente@audibrain.com. Importante, deben haberse registrado con el mismo correo con el que ustedes son usuarios de la herramienta, bien sea AB o ABI, y adicionalmente deben por favor en el correo de solicitud indicar cuál es el webinar que quieren certificar. Entonces, webinar del 8 de julio, técnicas de coaching para auditores y el usuario pues que participó, es decir, el correo completo. También la grabación de la capacitación o de este espacio estará disponible también en la biblioteca técnica, pero esa tardará algunos días más mientras se realiza la edición correspondiente, finalizando esta semana material y unos días después la grabación de la sesión como tal. También sea el espacio y la oportunidad para invitarlos y participar del próximo webinar que será con Juan Mac Sáchica el 24 de julio y hablaremos acerca de NIGC1 en el componente de información y comunicación. Más o menos en la siguiente semana ya ustedes recibirán también la invitación para inscribirse a ese webinar. Importante, la invitación la reciben los administradores de licencia y a su vez los administradores deben trasladar o reenviar esa invitación a los demás usuarios que necesitan pues que ingresen y participen. Elías, nuevamente mil y mil gracias. Es todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron. Cerramos con 286 participantes en este momento. Que tengas un buen día, Elías, y a todos Muchas un gracias, muy Karen. buen día. A Hasta ti, luego. mil Y gracias. Hasta ojalá luego. apliquen el test. De Que estén acuerdo, muy bien. Elías. Hasta Que luego. estén bien. Hasta luego.